a todo nuestro ser. Estamos hablando acerca de el Espíritu Santo y su accionar en nosotros. Cómo trabaja el Espíritu de Dios y cómo el cristiano debe estar preparado para recibirlo. Lo estudiamos el día martes hablando acerca de la llenura, que es esa faceta donde el Espíritu Santo viene y gobierna a plenitud en un creyente. Hoy quiero seguir hablando del Espíritu Santo, pero quiero que en esta noche y mañana hablemos acerca de el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces, ¿cómo es eso del bautismo en el Espíritu Santo? Tal vez usted lo ha escuchado mencionar, que usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo. Pues no sé, ¿será que sí? ¿Será que no? Y muchas veces las personas tienen una idea no muy acertada. Por eso, toda duda tenemos que aclararla con la palabra de Dios. La gente, hermanos, saca infinidad de doctrinas y de enseñanzas porque especulan, porque no se van a la fuente que es la palabra de Dios. ¿Y usted por qué hace eso? Porque Dios me lo manda en su palabra. Pero es que a mí no me gusta. Bueno, pues usted tiene su problema, pero yo hago lo que Dios me manda en su palabra y punto. Porque si no, hermano, nos volvemos locos. Si no, hermano, cada uno tiene su propia opinión. Pero como vamos con la palabra, ¿sabe por qué, hermano, coge usted cualquiera y lo engaña? Porque usted no conoce la Biblia. Porque usted vive fundamentado, hermano, es en lo que dice. No, es que a mí el pastor me dijo. ¿Y Dios qué le ha dicho? No es lo que diga el pastor, hermano. El pastor puede equivocar, no es que es un hombre. Pero si usted dice, es que el Señor a mí me dijo que hiciera esto. Hermano, ya deja callado a más de un demonio. Entonces, hermano, lo más importante es que usted sepa lo que dice Dios. Por eso, todos estos, yo de usted no me perderá ninguno de estos estudios de las noches y de los días también, pero en las noches, hermano, usted estará ahí con papel y lápiz, tome apuntes, hermano. Eso le servirá toda la vida a usted como cristiano. Toda la vida. Porque es el fundamento de nuestra fe, hermano. Y es la palabra. No es otra cosa más que el entendimiento de la palabra de Dios. Así que lo animo a que se conecte. Por eso está ahí conectado, pero a que siga conectado, a que siga recibiendo bendición de parte del Señor. Bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Entonces, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo siempre en el Nuevo Testamento vino para transformación, para producir a la persona una vida nueva, que la persona tuvo un cambio, fue lleno y todos fueron llenos del Espíritu Santo, transformación, vida nueva, y para ser investidos con el poder de lo alto. Lo leíamos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra, o sea, poder. Entonces habla de un cambio y habla del poder que viene de parte de Dios. Hoy nos corresponde no el bautismo, sino no la llenura, sino el bautismo. Entonces vamos a mirar qué es el bautismo. Para eso, lo primero que quiero que entendamos es lo que tiene que ver con el término bautismo. La palabra bautismo se origina en una palabra griega que es la palabra baptizo. Baptizo, la palabra baptizo significa sumergir, llenar, lavar, arrollar, cubrir completamente, morir. Así como lo escucha. O sea, la palabra baptizo tiene muchos significados muy amplios en el idioma griego. Sumergir, llenar, lavar, arrollar, cubrir completamente, morir, entre otros que podemos encontrar allí, como bañar, como teñir, como mojar, muchos otros términos para la palabra baptizo, que es la palabra en el idioma original, que en la concordancia está en el 907, 911, ese número usted lo encuentra allí si tuviera ese libro de estudio. Entonces, ¿qué significa? Quiere decir que el bautismo es una inmersión, es ser sumergidos, no necesariamente en agua, por eso vamos a entender varias cosas del bautismo en esta noche, pero uno de los aspectos con los que siempre uno se relaciona es con que es sumergido en el agua. Ahora, en el Antiguo Testamento ocurrieron varios bautismos y la palabra bautismo no está en el Antiguo Testamento. Pero el hecho de que la palabra bautismo no aparezca en el Antiguo Testamento no quiere decir que no esté allí. Como el nombre de Dios no está en el libro de Esther o en el libro de Cantares, pero Dios está allí. Como la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Trinidad de Dios está en toda la Biblia. Entonces yo quiero que usted entienda eso, porque muchos han inferido doctrinas de error porque dicen que la palabra no la encontré. Sí, tal vez usted no encontró la palabra, pero la
determinación de lo que Dios quería hablar se ve por toda la Escritura. Entonces la palabra bautismo en el Antiguo Testamento no la encontramos, pero sí está el bautismo en el Antiguo Testamento y se lo voy a mostrar en la Biblia, sin necesidad de irnos al Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar leyendo primero a los Corintios capítulo 10, versículo número 1. Y vamos a ver varios bautismos que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Vamos a mirarlo allí. Esto que sea la Biblia la que nos lo diga. Si la Biblia lo dice, pues le creemos. Y si no, pues entonces crea al hermano a otra cosa. Pero si usted y yo compartimos la misma fe, es porque le creemos a lo que dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios capítulo número 10, versículo número 1. Dice la Biblia: por el Mar Rojo y luego por el desierto. Dos episodios muy conocidos en la historia del pueblo de Israel. Y dice que el bautismo del pueblo de Israel fue cuando se metió ¿a dónde? Al Mar Rojo. Todos entraron, ¿sí se acuerda? Entraron, hay películas de eso. Entraron todos al Mar Rojo. Hay que leer la Biblia. Pero todos entraron allí al Mar Rojo y todo el pueblo de Israel pasó, temiendo que la ira de Faraón lo volviera a recapturar, porque Faraón venía ahí detrásito. Y solamente que Dios puso una montaña ahí de nube, un muro ahí, una barrera que le impidió a Faraón alcanzarlos esa noche. Dice que Dios trastornó el campamento de los egipcios. Eso fue una cosa extraordinaria. Y entonces se metió todo el pueblo de Israel al agua, pero pasaron en seco. Sí, el primero tocó y el mar se abrió. Y pasaron en seco, hermano, todos pasaron al otro lado. Pero dice la Biblia que esa inmersión que ellos pasaron por el cauce, por el lecho del Mar Rojo, para Dios eso fue un bautismo. Aquí lo dice la Biblia. Dice: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hubo un bautismo, fueron sumergidos en el mar. ¿Eso cómo lo podemos identificar? Pues hermano, como el inicio de un nuevo tiempo para Israel. ¿Qué significaba para ellos el pasar por el Mar Rojo? Que nunca más iban a volver a Egipto. ¿Y qué significaba nunca más volver a Egipto? Nunca más iban a ser esclavos. Nunca más iban a estar atados a la idolatría de Egipto. Nunca más iban a tener que matar a sus hijos porque se los prohibían tener allí. Ahora tenían la libertad. O sea que bautismo en este pasaje significa la conclusión de un tiempo y el inicio de una nueva temporada. Eso es lo que está representando aquí el bautismo. Pero mire que aquí me dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, me dice que fueron bautizados en el mar, pero también en la nube. ¿Cuál nube? Durante 40 años el pueblo de Israel se mantuvo bajo la nube de Dios. Una columna de nube los protegía de día. Una columna de nube los guiaba de día. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban metidos en la nube, estaban bautizados en la nube también. Porque recuerde que bautizo significa sumergir, meter, llenar, empapar. O sea, ellos estaban debajo de esa nube, estaban bajo la presencia de Dios. Entonces, el Mar Rojo, ¿qué significaba? El fin de la esclavitud. La nube, ¿qué significaba? La permanencia del pueblo de Dios bajo la presencia de Dios. O sea, lo que la nube representaba era lo que para nosotros hoy es mantenernos todos los días bajo la presencia de Dios. Metidos, bautizados en su presencia. Eso era lo que significaba la nube. Ahora, yo quiero que usted entienda algo muy importante, y es que lo que para el pueblo de Dios y para los creyentes es una bendición, lo mismo que para el pueblo de Dios es una bendición, para el pueblo no creyente es castigo, condenación y muerte. Exactamente lo mismo. ¿Cómo así? Pues el Mar Rojo para los israelitas, ¿qué significó? La libertad. Y para los egipcios, ¿qué significó? La muerte. O sea, los mismos egipcios se quisieron meter al Mar Rojo, ¿y qué pasó? Se murieron, se ahogaron. Por eso María y Moisés cantaron una canción y cantaría al Señor. ¿Por qué? Porque cuando ellos se metieron a ese lecho, los hijos de Israel estaban siendo salvos. Pero cuando los no creyentes, con una mala intención, se metieron a ese mismo lecho, Dios los arropó con las aguas del Mar Rojo y se murieron ahogados. No se le olvide eso, porque más adelante lo vamos a sacar otra vez. Primer bautismo, el bautismo del Mar Rojo y de la nube del desierto. Segundo bautismo, primera de Pedro capítulo 3:20. Le dije que le iba a mostrar los bautismos del Antiguo Testamento sin irme allá.
Porque como la palabra bautismo no aparece en el Antiguo Testamento, entonces la vamos a mirar en el Nuevo. Pero como la Biblia es una sola, no hay problema. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, los que el bautismo de Noé. ¿Y Noé fue y bautizó a alguien? No, pues Noé no. Noé lo único que hizo fue construir una arca, tipología de Cristo. ¿Y qué hizo Noé? Hablarle a la gente y decirle, crean que este mundo va a ser destruido por las aguas. ¿Y qué hizo la mayoría de las personas? Todo el mundo se burlaban. Dijeron, no, es que nuestra lógica, es que nosotros que somos tan intelectuales, es que nosotros que sabemos tanto de cómo funciona, nunca ha llovido de para abajo. Parece una locura, ¿no? Porque hoy en día uno dirá, no, pues que llovaba de para arriba. Pues sí, así llovía. Subió un vapor de la tierra. Pastor, ¿de dónde sacó eso? De la Biblia, búsquelo. No llovía nunca. Pastor, yo no creo que haya sido posible inundar la tierra con un diluvio, porque es que por más que llueva, se va por los caños, se va por los ríos. ¿Cuándo se va a llenar? Si usted no supiera cómo había hecho Dios la creación, pero la Biblia dice que Dios hizo expansión de las aguas abajo y expansión de las aguas arriba. Dios había puesto un mar superior también. La tierra tenía un mar inferior, que era el que nosotros conocemos hoy en día, seguramente de una forma diferente, porque después del diluvio cambió bruscamente la morfología terrestre, pero había un mar superior. Por lo tanto, cuando usted lee en Génesis que dice que se abrieron las compuertas de las cataratas de los cielos y fueron abiertas, y también las compuertas del abismo, y agua subió desde el abismo, y unos espacios vacíos muy grandes que tiene la tierra en el interior fueron abiertos, y de ahí empezó a brotar agua de arriba y caía agua de abajo. 40 días y todo se inundó. Eso es un poquitico para los que creen que eso es imposible y que la lluvia y que no sé qué, y se creen muy pluviólogos, ¿será que se llama eso? El que estudia la lluvia es pluviología. Bueno, que el Señor nos ayude para entender que el Señor ha hecho todo perfecto para la gloria y honra de su nombre. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda? ¿Qué es lo que yo quiero que usted comprenda? Que en ese momento vino un agua y acabó con todo. Condenación. Pero para Noé, sus 3 hijos y sus 2 nueras, su esposa, es decir, 8 personas, fue la salvación. O sea, para los creyentes el bautismo fue salvación, pero para los no creyentes el bautismo fue la muerte. ¿Se da usted cuenta cómo el patrón se vuelve y se repite? Y no es la única vez, usted lo va a encontrar a lo largo de toda la escritura para que entienda un principio que le quiero compartir en esta hora. Es algo muy importante que nosotros lo podamos entender. Es muy importante que nosotros lo podamos aplicar en nuestras vidas. Porque si estamos ahí, si vemos y si comprendemos lo que nos dice Dios, veremos su gracia y su bendición. Ahora, había un principio, había algo que hacían los israelitas cada vez que iban a la batalla. Números capítulo número 31, versículo número 21. Mire, cuando ellos iban a la batalla, ellos tenían que hacer esto. Es que le estoy diciendo que hay bautismos con agua, pero hay bautismos con otra cosa. No necesariamente con agua, porque vamos a aprender algo ahorita. Vamos a aprender algo ahora. Mire lo que dice la Biblia. Números capítulo 31, versículo número 21. Listo, Números 31, 21. Ahí queda la cita porque algunos dicen que habla muy rápido. Ven, entonces usted pone cuidado ahí en la cita que está ahí pequeñita. Ahí usted la ve. Números 31, versículo número 21. Dice la palabra del
los enemigos tenían oro, los enemigos tenían plata, hierro, bronce, plomo y estaño. Y dice, esos son metales, para los que no saben mucho la tabla periódica, metales, en esa línea de los metales, ahí están. Y entonces, estos metales, ¿qué había que hacer con ellos? Había que meterlos al fuego. Y después de meterlos al fuego, sí los podían traer al templo para que les sirvieran a Dios. Y las cosas que no se podían meter al fuego, porque era tela, porque era madera, porque era otro tipo de material, entonces se tenían que lavar con agua. ¿Qué representa eso? Pues hermano, eso es algo muy interesante, porque es lo que representa su vida y mi vida. Usted y yo no podremos servirle al Señor si no somos pasados por el fuego. Y entonces alguien dirá, claro, el fuego, los problemas. No, Señor, es el Espíritu Santo que nos purifica y nos santifica a nosotros. Cuando usted entra a la presencia de Dios, lo primero que usted recibe es esa purificación, es ese cambio. Lo primero que usted recibe es esa transformación, y es lo que queremos ver, es lo que queremos entender. Y queremos allí que nosotros aprendamos y que vivamos para nuestro Dios, que caminemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, es algo bien interesante cómo el Señor nos empieza allí a santificar, cómo Dios nos empieza allí a cambiar, a corregir. Y entonces, también los elementos que no podían ser pasados por el fuego, entonces eran lavados. Lo mismo que representa la obra del Señor cambiando, ¿no? Los sacerdotes también tenían que lavarse. Había fuera del tabernáculo una tina con agua, se llamaba el lavacro. Y esa tina con agua había que ser usada para lavarse las manos, los pies, todo. Porque si el sacerdote entraba sin lavarse, se moría por la presencia de Dios. Lo mismo, si usted y yo queremos servirle a Dios, tenemos que ser limpiados y santificados por el Señor nuestro Dios. Así que esto es bien, pero bien interesante que lo tengamos allí en cuenta, por favor. Entonces, bautismo en el Mar Rojo, bautismo de Noé, bautismo para las cosas que se consagraban y que se traían de la guerra. Todos estos son tipologías del bautismo en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también hay otros bautismos. Vamos a mirarlo allí. Dice la Biblia, Lucas capítulo 3, versículo número 3. Hay varios bautismos, en el Nuevo Testamento hay varios, pero vamos a mirar los más relevantes y los que nos interesan en esta noche. Lucas capítulo número 3, versículo número 3, dice la Biblia. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, arrepentimiento para perdón de pecados. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Bautismo del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Es el bautismo de Juan. ¿El bautismo de quién? De Juan el Bautista. ¿Cómo así que el bautismo de Juan el Bautista? Y ahorita nos seguimos bautizando como se bautizaba Juan el Bautista. No, porque es que el bautismo de Juan el Bautista fue el que se estableció hasta antes de que Cristo viniera. Y mucha gente no entiende. Yo veo aquí que el bautismo es para perdón de pecados y lo vamos a hacer así. Espere, usted se quedó en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Y qué pasaba con Juan? Dice que él predicaba para arrepentimiento, para el perdón de pecados. Dice el 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se alzado, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y toda la carne verá la salvación de Dios. Mire, la gente estaba acostumbrada a seguir ritos. Y si el profeta de turno venía y les decía, hay que hacer tal cosa, la gente lo hacía. Y entonces Juan empezó como profeta a bautizar y la gente empezó a salir al bautismo. Y Juan les dijo, no señores, ustedes quieren ser bautizados, ustedes tienen que cambiar primero, ustedes tienen que arrepentirse. No basta con hacer un rito, no basta con hacer una tradición, ustedes tienen que tener una intención de cambio. Y ese fue el bautismo de Juan. Y por eso él les dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera, a ser frutos dignos de un verdadero arrepentimiento? ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo que pasaba era que ellos necesitaban cambiar y que su vida fuera diferente. Lucas capítulo 7, versículo número 29. Vamos a leer mucha Biblia esta noche. Dice la palabra de Dios: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¡Oh! Gloria a Dios. Aquí está claro otra vez. Bautismo de Juan. Los publicanos, el pueblo, los pecadores que hicieron, se arrepintieron, aceptaron, recibieron del Señor en su vida. ¿Y cuál fue la bendición de Dios? Pues el Señor los salvó. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hicieron? Rechazaron. Y como rechazaron, ¿qué vino para ellos? Condenación. El mismo bautismo para unos fue salvación y para otros fue condenación. ¿Se está dando cuenta usted cómo el patrón se sigue repitiendo en toda la Biblia? Bueno, espero que lo esté entendiendo. Si no, pídale al Señor que lo ayude. Hechos capítulo 19, versículo 3. Para que usted se dé cuenta de que el bautismo de Juan ya no está vigente. Ay, me voy a bautizar para arrepentimiento. No, espere. Tenga entendimiento de qué es el bautismo. Usted ya debió haberse arrepentido. Ahora el bautismo va a confirmar una nueva vida en el Señor, pero espero aclararle eso un poquitico más adelante. Por ahora quiero que veamos aquí Hechos 19, versículo número 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 3. Entonces dijo Pablo, ¿no? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Habían unos seguidores allí en Éfeso y habían sido bautizados en el bautismo de Juan, versículo número 4. Dijo Pablo, Juan bautizó en pasado con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él. No, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Mire, hermano, aquí hay algo muy interesante, y es que el apóstol Pablo les enseña y dice, mire, ustedes bautizaron, ustedes recibieron el bautismo de Juan, pero ahora tienen que hacerse bautizar nuevamente. Porque el bautismo que ustedes recibieron en esa ocasión fue un bautismo para arrepentimiento, pero ustedes no reconocieron a la persona más importante que tendrían que reconocer, y era a Cristo. Eran judíos y ellos necesitaban a Cristo, pero habían reconocido, se habían arrepentido, han dicho, sí, somos pecadores, necesitamos de Dios, y se arrepintieron, pero les faltaba Cristo. Y por eso los tuvo que volver a bautizar otra vez en el nombre de Jesús. Y ya le explico por qué en el nombre de Jesús. Vamos entonces al tercer o al siguiente, ya no sé cuál bautismo vamos, pero el segundo bautismo del Nuevo Testamento, que es el bautismo de Pedro. El primero es el de Juan, el segundo el de Pedro. Miremoslo. Hechos capítulo 2, versículo número 38. Pastor, hasta ahora no me ha hablado nada del bautismo del Espíritu Santo, pero le dije que hoy y mañana íbamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Es que me toca darle esta base para que pueda entender el resto, porque es que si no lo hacemos vamos a quedar confundidos en muchos aspectos. Hechos capítulo 2, versículo número 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿aquí de qué me está hablando? De un bautismo, pero en este caso es el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo de Pedro fue un bautismo que el Señor le permite a Pedro y a los discípulos hacer en toda esa región donde se movieron esos primeros discípulos, que era una región donde la gente conocía al Padre, tenían una relación o una cercanía de conocer a Dios y al Espíritu Santo, pero no identificaban a Cristo como Mesías y Salvador. Y por eso lo que en ese momento para esa región funcionó y fue eficaz fue el bautismo en el nombre de Jesús, que era reconocer y sumergirse en agua, creyendo que Cristo no era un profeta, no era un ángel, no era un personaje importante, sino que era el Mesías, el Hijo de Dios Salvador. Y en esto se han dado muchas polémicas, y los unitarios dicen que no, que es que estamos que con Dios de tres cabezas, que nos bautizamos en los títulos. Y bueno, eso yo no tengo aquí problemas para ponerme a tratar de resolver de pronto el pensamiento que tienen muchos. Lo único que le quiero decir es que los unitarios, lo único que pueden hacer después de creer y de pensar que no hay Padre ni Espíritu Santo, sino que son títulos y que solo Jesús es Dios, es empezar a desmentir toda la Biblia, versículo por versículo, y decir, no, eso no quiere decir eso, no, eso tampoco quiere decir eso. Y a eso se dedican.
Entonces, lo único que yo le quiero decir, hermano, es que desde el Génesis Dios dice hagamos al hombre. Desde el Génesis Dios dice bajemos y confundamos. Desde Génesis Dios está revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entendiendo que Padre no es un título, Padre es el nombre de Dios. Padre es el nombre. Dice que en su nombre, en el nombre del Padre, es como nos bautizamos. Bueno, voy a mirarlo un poquitico más adelante. Permítame entonces esto. Entonces, ¿cuál fue el bautismo de Pedro? El bautismo que predicaron en toda esa región de gente conocedora de Dios, pero no de Cristo. Que de hecho lo crucificaron, de hecho lo rechazaron. Y Pedro tuvo que venir y los discípulos a decirles, no, vamos a reafirmarlo, vamos a reconocerlo. Ahora sí vamos entonces al bautismo del Señor Jesucristo. ¿Listo? Vamos al bautismo del Señor Jesús. Mateo capítulo 28. Versículo número 18. ¿Listo? Vamos allí porque algunos dirán, bueno, ¿cómo es esto? Pues, tanto bautismo, ya tengo la cabeza como grande. Bueno, espero que no. Esto es el aprendizaje de la palabra. Mateo 28, versículo número 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, con el poder que tengo, habiendo sido investido por el cielo, les digo, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bautismo del Señor Jesucristo. ¿Qué es el bautismo del Señor Jesucristo? Pues el Señor dijo, bueno, el evangelio va a empezar aquí en Israel, en gente que conoce de Dios. Pero el evangelio va a llegar a gente donde nunca han conocido a Dios. De hecho, el nombre que le tienen a Dios es el Dios viento, es el Dios sol, es el Dios piedra, es el Dios perro, es el Dios culebra. Va a llegar a Latinoamérica, el Señor lo sabía. Y aquí iban a adorar 1000 dioses, iban a adorar la laguna, y le iban a poner el nombre de la tota, del dios no sé qué, y el chipcha, y el no sé qué, y él sabía eso. Y Dios dice, cuando el evangelio llegue a gente donde para ellos Dios es algo que es la naturaleza, que es un árbol, que es la Pachamama, que es la fuerza del universo, y una cantidad de cosas, les dice, para que no me confundan y me digan, todo, metámoslos a todos en la misma bolsa, porque todos son Dios. No, espere. Ustedes los van a bautizar en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ay, hermano, ese versículo a muchos les causa problemas. No, que son títulos, no, que es que eso no está en el original, no, que eso quedó mal traducido. Hermano, eso se han puesto a pelear toda la vida. Pero yo creo a lo que dice la Biblia y punto. No hay problema con eso. Es el bautismo, no de Pedro, no de Juan, no de Noé, no de Moisés. Es el bautismo del Señor Jesucristo. Y por algo usted y yo somos cristianos. Así que, ¿cuál es el bautismo de Cristo? ¿El bautismo de Pedro estaba mal? No, era para los judíos. Era para la región que conocía del Padre, que conocía de Dios. Pero el bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo es el bautismo para los gentiles, para nosotros. Todo gentil debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda persona que conoce del Señor, a menos que usted haya crecido antes por allá en el judaísmo y todo, entonces, bueno, listo, en el nombre de Jesús. Pero si usted no fue así, entonces, hermano, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo enseña la Biblia. No, que a mí me dieron así. Bueno, hermano, usted tiene que pelear es con Dios, no conmigo. Porque la Biblia aquí me dice que ese fue el bautismo que estableció el Señor. A gente como nosotros que ignorábamos totalmente a Dios y que debíamos reconocer a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso era. Ahora, el bautismo es literal, pero también es espiritual. ¿Por qué? Literal porque llevamos a la persona al agua y le decimos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, lo bautizamos. Pero lo espiritual es que le enseñamos a esa persona a sumergirse en el conocimiento de un Dios Padre creador, de un Hijo salvador y de un Espíritu Santo consolador y perfeccionador de la obra de Dios en nosotros. Sumergimos a la persona en eso. Mire, una persona que desconoce, hay diferentes tipos de unitarios. Los que creen que solo Jehová es Dios y que el Hijo y el Espíritu Santo son fuerzas activas de Dios. Y los que creen que solo Jesús es Dios
y que por lo tanto el Padre y el Espíritu Santo son títulos o cosas que no tienen nada que ver. Y eso se incurre en un problema que se termine blasfemando posiblemente el nombre del Señor, que Dios nos guarde, pero eso podría llegar a pasar porque se dice, no, no es Dios. Entonces hay un problema allí. Pero ¿cuál es el problema? El que cree que el Padre solamente es Dios y que el Hijo y el Espíritu Santo no es Dios, entonces permanentemente tiene que buscar cómo justifica que Cristo le hablara a su Padre, que el Espíritu Santo está actuando. Y lo peor de esto es que no va a tener quien lo ayude en esa comunión con Dios, porque el que nos ayuda en nuestra comunión con el Padre es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y si no se le reconoce como Dios, sino que le reconoce como una palomita por ahí, se le reconoce como un aceitico por ahí, entonces se va a estar menospreciando la obra del Espíritu Santo. Lo mismo con los que creen que es solo Jesús. Pero bueno, el caso, mi amado hermano, es que Dios quiere que nosotros ahora entendamos qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora sí vamos allá. Mateo capítulo 3, versículo número 10. Una vez entendido esto, que bautismo es sumergir, es meter, es adentrarnos, no necesariamente en agua. Puede ser en agua, pero también puede ser en muchas otras cosas, porque hay diferentes tipos de bautismos. En este caso vamos a hablar el del Espíritu. Vamos al Mateo capítulo 3. Sigue hablando Juan el Bautista, y dice lo siguiente en el versículo número 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué está hablando? De un fuego. ¿Un fuego para qué? Para condenación. O sea, me dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es un fuego para condenación. ¿Usted quiere ese fuego? No, yo no quiero ese fuego. Pues déjeme decirle que yo sí lo quiero. ¿Usted quiere que condene? No, es que es el mismo fuego. Le va a decir en el versículo 10. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué dicen algunos? Dicen, mire, lo que aquí la Biblia me está diciendo es que hay un fuego de condenación. Y ese fuego de condenación nada tiene que ver con el cristiano. Es un fuego para el que no conoce a Dios. Y cuando dice que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, es que Él los sacará de la condenación y del fuego, y que el Espíritu Santo los guardará. Eso dicen algunos. Yo no digo eso. Yo digo lo que yo digo. No, lo que quiero que usted entienda es, ahí está hablando del mismo fuego. El fuego de Dios, que es uno solo. Lo que pasa es que al igual que las aguas del Mar Rojo, al igual que las aguas del diluvio y al igual que el bautismo de Juan, para los creyentes, para los que creemos en Dios, el fuego de Dios, ¿qué produce? Purificación. El Espíritu Santo, ¿qué produce? Llenura, poder, unción. Y para los no creyentes, condenación y muerte. ¿Está entendiendo usted esto? O sea, una persona que no conoce a Dios, expóngala al fuego de Dios y se condena. Una persona que conoce a Dios, expóngala al fuego de Dios y se santifica. Porque es que la carne no soporta el fuego de Dios. Póngale un poquitico de candela a su carne a ver cómo se siente. ¡Uy, me quema! Digo, la silla donde usted se siente está caliente y ya, imagínense, solo caliente. Ni siquiera está en una posición para quemar definitivamente. Pero como lo que nosotros recibimos en el Espíritu, ese fuego que produce purificación y salvación. Entonces, cuando me dice aquí, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no va en fruto es cortado y echado en el fuego, está hablando del fuego de Dios. No, que es el fuego del diablo. El diablo no tiene fuego. Echa fuego por la boca. No, eso es un cuento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Un bautismo para algunos va a ser salvación, para nosotros que creemos en Cristo. Y para los que lo rechazan, ¿qué va a ser? Condenación. El mismo fuego que castiga a los no creyentes embiste, santifica y llena a los creyentes. De hecho, la Biblia dice en el libro de los Salmos que Él hace a las llamas de fuego sus ministros. Quiere decir que quiere que nosotros seamos como la zarza ardiente, llenos de ese fuego de Dios. Y muchos dicen, no, yo escucho que allá están predicando y orando y diciendo, Señor, dame de tu fuego. ¿Será que quieren que le metan candela a la casa? Le metan candela a la iglesia. No, es el fuego de Dios.
que nos hace arder con su poder. Es ese fuego de vida, es ese fuego que aviva nuestro interior, como la zarza. ¿Qué pasaba con la zarza? ¿Se quemaba? No, la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía, no se quemaba, porque era un fuego espiritual. Hechos de los Apóstoles 2:3 dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que aparecieron como lenguas como de fuego sobre ellos. Pareciera que había un fuego en ellos, que estaban ardiendo, pero era el Espíritu Santo, antorchas vivas que glorificaban y que servían al Señor. ¿Qué es entonces el bautismo en el Espíritu Santo? Primera a los Corintios capítulo 12, versículo número 13. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo número 13. Tome estos textos, vuelva y léalos después. Mire a ver si de pronto estoy fuera de la doctrina, y usted toma allí lo que usted necesita. Hay mucha gente por ahí, hermano, confundiéndole la mente a los otros, y los otros que no leen la Biblia, pues bien confundidos, claro. Ya no tienen ganas ni de orar porque no saben si Dios es Padre, si es Hijo, si es Espíritu Santo, si están bien bautizados o mal, ¿no? Pues no leen la Biblia, hermano. Hay que mirar es lo que dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 13. Dice la palabra del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Oh, qué cosa tan hermosa. Entienda eso, bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál es el bautismo en el Espíritu Santo? Escúchelo muy bien. Es cuando usted, por su fe en Cristo, es injertado, es introducido, ¿a dónde? Al cuerpo de Cristo Jesús. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso puede producir en usted eso, que usted beba del Espíritu. Entonces muchos en ese bautismo tuvieron una experiencia maravillosa, pero eso se asemeja más a la llenura del Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu es cuando esa persona fue incrustada, entró al cuerpo de Cristo Jesús. Eso se llama bautismo. Y déjeme decirle que hay muchas personas, sobre todo esos muchachos, esos niños que están creciendo en la vida cristiana. Ellos crecen yendo a una iglesia, escuchando de Dios, leyendo una Biblia, y a veces hasta se les bautiza, y es un error. Se bautiza en agua. ¿Sabe por qué es un error? Porque ellos aún no han sido incrustados en el cuerpo. Ellos no quieren buscar a Dios. Ellos quieren el mundo. Y cuando a un niño, yo lo he experimentado, yo he tenido que aprender de mis errores. Cuando yo bautizo a un niño que no ha nacido de nuevo, que no está injertado en el cuerpo de Cristo, después del bautismo, ¿sabe cómo lo veo? Más apagado que el diablo. Más endemoniado, hermano, más apartado del Señor. ¿Qué pasó? Oiga, ese bautismo lo hizo re mal. Porque es que cuando alguien no está en el cuerpo, el bautismo, el fuego de Dios, no le beneficia, lo perjudica. Entonces, por eso yo a los papás he tenido que aprender esto, porque muchas veces los papás, no, que bautíceme en el niño, que él es buena gente, que él le gusta leer la Biblia, sí, pero todavía no ha nacido de nuevo. Tengo que esperar que tenga esa experiencia personal, y yo mismo me he equivocado, porque es que no puedo creer que por el hecho de que va a la iglesia, de que carga una Biblia conmigo y con el papá, entonces ya es un cristiano. Porque yo me meto a un garaje, y por el hecho de estar en un garaje no soy carro. Entonces usted se mete a una iglesia, y por el hecho de estar en una iglesia no es cristiano necesariamente. Hay una cosa que es nacer de nuevo para la gloria de Dios, y eso es algo que solamente se experimenta en el Espíritu. No es porque me llevaron a la iglesia. Eso está perfecto. Yo le digo, papás, sigan enseñando a sus hijos, instruyéndolos en el camino de Dios, pero que ellos tengan que nacer de nuevo y tener un encuentro personal con el Señor, cada uno de ellos. Y ahí sí, vamos a bautizarles de acuerdo a esto. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? El bautismo del Espíritu Santo es cuando yo soy introducido. Debo de anhelar ese fuego, debo de anhelar estar metido dentro del cuerpo de Cristo. Y una vez que esté metido dentro del cuerpo de Cristo, cada vez que el Señor me llene con su fuego, ¿qué va a producir en mi vida? Purificación, santidad, bendición. Pero si estoy por fuera del cuerpo de Cristo, hermano, cada vez que Dios envíe su fuego, eso me va a quemar, eso me va a perjudicar, no me va a beneficiar. Eso es algo que yo quiero que usted entienda muy, pero muy claramente. Mira, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, yo creo que lo leamos. En primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Escuche, cuando alguien está conectado con el Señor, está dentro del cuerpo de Cristo, todo lo que reciba de Dios le va a ser beneficio.
Pero cuando alguien está separado del Señor, alejado de Dios, todo lo que reciba de Dios le va a perjudicar. Ponerle un ejemplo antes de leer este pasaje. Hay gente que dice, oiga, yo no sé por qué fulano, tan bien que estaba en el culto, tan contento, mírelo cómo se gozaba, brincaba, saltaba, danzaba, hablaba en lenguas y salió a pelear. Y se acabó el culto y eso, mejor dicho, maldiciendo y renegado. Oiga, pareciera que lo que recibió allá le hizo daño. Yo no lo entiendo, hermano, yo no lo entendía. Yo mismo le preguntaba, Señor, ¿y esto por qué pasa? Es que lo que esa persona tiene no es de Dios. ¿Y sabe qué? Sí es de Dios lo que esa persona tiene. Lo que lo tocaba, lo que lo ministraba, sí era de Dios. Pero como la persona no tenía una intención de santidad para Dios y tenía un problema, y era que ya no estaba dentro del cuerpo de Cristo, y le voy a explicar ahorita cómo se sale uno del cuerpo de Cristo. Entonces todo lo que recibe de Dios, en lugar de beneficiarlo, lo perjudicaba. Esto espero que usted lo esté entendiendo en esta noche. Ojalá sea la respuesta a algunas inquietudes que de pronto teníamos por ahí. Vamos a mirar primero el libro de Samuel capítulo 19, versículo número 18. Saúl persiguiendo a David, endemoniado, llevado, hermano, del diablo. De verdad que ese Saúl no tiene nada bueno en ese momento. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Dice la Biblia: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y a él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. ¿Llenos de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién los hacía profetizar? El Espíritu Santo. Y Samuel, que estaba allí, los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Entonces, escúcheme. Está Saúl con ganas de acarrar a David, y David se va con el profeta Samuel a esconderse porque sabe que Saúl los quiere matar. Y entonces le cuentan a Saúl dónde está David, y manda unos soldados. Los mensajeros eran soldados. Manda unos soldados a que lo apresen, a que lo traigan, a que lo maten. Y los soldados se van corriendo a buscarlo, y de repente se encuentran con el profeta Samuel y con un poco de gente que está profetizando. ¿Y qué pasó? Se pusieron a profetizar. ¿Pero cómo profetizar? ¿Por qué profetizan? Porque cuando alguien está contribuyendo, está caminando dentro del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo lo ayuda a cumplir sus propósitos. Pero cuando alguien está apartado de Dios, todo lo que haga para el Señor, Dios lo va a estorbar. Todo lo que quiera lograr, voy a meterme en este trabajo, pero su intención no es buena, Dios no permite que lo logre. Ya, pero no me sale ni una. Hermano, corrija su caminar, porque mientras esté torcido, Dios nunca lo va a respaldar, y el Espíritu Santo solo le saldrá a estorbarlo todos los días. Entienda eso. Sigamos leyendo. Primer grupo de soldados, y quedaron allá profetizando, y ya no fueron a buscar a David. De hecho, David estaba ahí. No fueron, no pudieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los detuvo y quedaron profetizando allá. Y entonces mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor acá. Dice versículo 21: cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. A todos los que llegaban, ¿qué hacían? Dios los paraba y los ponía a profetizar. Y no eran capaces de seguir en su trabajo de buscar a David, que estaba más adelante. Versículo número 22. Entonces el mismo Saúl, él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot, en Ramá. Mire, llegó donde estaban. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos
y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas, es la pregunta, o sea, ¿él es profeta también? No creemos. ¿Por qué profetiza? Porque Dios lo estaba estorbando para que no alcanzara a David. ¿Lo pudo alcanzar? No lo pudo alcanzar. ¿Cómo terminó? Hermano, terminó pelado todo el día ahí, profetizando ahí desnudo. Imagínense la deshonra, la vergüenza para un rey. Todo el día y toda la noche desnudo. Pastor, yo no entiendo eso. ¿Dios está haciendo eso? Sí, Dios. ¿Y por qué el poder de Dios no lo benefició? Porque Saúl se había salido del cuerpo. Porque Saúl estaba en oposición a los planes de Dios. Y cuando alguien está en oposición, toda la unción, todo el poder que venga sobre él, en lugar de beneficiarlo, lo va a avergonzar, lo va a perjudicar. Por eso muchas personas dicen, para mí lo importante es pedirle a Dios y Dios me respalda y yo puedo vivir como quiera, puedo tener 3 novias, puedo vivir haciendo lo que sea, viendo lo que sea y no pasa nada. Cuídese. El fuego de Dios es el mismo que puede dar poder y dar bendición, como puede traer condenación y destrucción. Es el mismo, no son 2 fuegos. Un fuego por aquí, Dios tiene un lanzafuegos por aquí y otro lanzafuegos. Este fuego es para los cristianos, echémosle fueguito de este y este es para los malos. No, es el mismo fuego. Lo que pasa es que en unos, los que le aman, los que le sirven, los que le creen, produce bendición. Y en los que le deshonran, en los que tienen una motivación incorrecta, produce destrucción, ruina, muerte, enfermedad. Espero que lo esté entendiendo esta noche. Ojalá y Dios permita que así sea. Entonces, hermano, ¿cómo está su vida? ¿Usted quiere el fuego de Dios? Cerciórese que usted está caminando con la motivación correcta, que está dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, de ahí yo pude entender, entendiendo esta palabra, he podido entender algo, y es que cuando una persona llega a la iglesia y su motivación no es buena para con el Señor, que eso no lo puede saber uno, a menos que el Espíritu Santo se lo dé a uno, se lo muestre, le diga, mire, esa motivación de esa persona no es correcta, y uno de pronto lo bautiza o lo anima a dar un paso, ese bautismo y esa decisión, en lugar de beneficiarlo, lo perjudica. Para mí, el bautismo a los 12 años fue una bendición. Me afirmó en él, yo sentía que mejor dicho estaba volando, y de verdad aprendí muchas cosas a partir de allí, muy joven. Para mí fue una bendición. Y entonces yo pensaba que cualquiera yo lo podía bautizar y desde que fuera pasaba lo mismo. No, porque es que depende la motivación que hay en el corazón de cada uno. Y eso es lo más importante. Entonces un cristiano que dice, o una persona que dice, yo me bauticé y se me complicó todo y los problemas y las dificultades, lo que pasa es que el fuego está produciendo que salga a la luz esos pecados que usted tenía escondidos. El fuego está produciendo que usted sea avergonzado como fue Saúl. Pero si su motivación es correcta de querer buscar a Dios, no porque sea perfecto, sino porque quiere ser perfeccionado en Él, Él lo ayuda, Él le enseña, y a partir del bautismo usted va aprendiendo más, y a partir de allí Dios va creciendo más en su vida. Es algo que quiero que usted entienda. Ahora, ¿cómo se sale un cristiano del cuerpo de Cristo? ¿Cómo me salgo? Pues pecando, ¿no? Fácil. Pero yo tengo la opción de cometer un error, un pecado, y pedirle perdón al Señor, y Él no me saca del cuerpo de Cristo. Lo que sí me enseña la Biblia es que cuando yo como cristiano veo a otro cristiano como mi enemigo, como el objeto de mi ira, de mi rabia, y digo, uy, ese es mal ministro, uy, ese hermano me cae mal y eso, en ese momento yo me salí del cuerpo, porque él es parte del cuerpo y se volvió mi enemigo. Entonces yo me volví enemigo del cuerpo, soy un anticuerpo, vengo a ser atacado por el mismo cuerpo, con el odio entre hermanos. Por eso un texto muy conocido, pero que a veces se nos pasa por alto, y es, usted viene a la iglesia, se da cuenta, trae su ofrenda, pero se acuerda que su hermano, el hermano en la fe, tiene algo contra usted. Ni siquiera usted es contra él, él es el que lo tiene contra usted. Vaya, deje la ofrenda y reconcíliese con él, porque si usted no arregla el problema que tiene con su hermano, usted está fuera del cuerpo, y si usted está fuera del cuerpo, todo lo que usted haga le va a perjudicar, no le va a bendecir. Hay cristianos, hermano, que les parece muy fácil decir, fulano es mi enemigo, fulano me la montó y ahorita yo voy a orar también, hermano, y está hablando de otro hermano en Cristo. Tenga cuidado con eso, hermano, mucho cuidado, porque puede ser que usted se termine saliendo del cuerpo de Cristo. He escuchado hasta pastores decir eso. No, es que esos hermanos que mírelos cómo son tremendos y no sé qué. Hermano, tenga cuidado, porque puede ser
que con su actitud y su ira se esté saliendo del cuerpo de Cristo. Y por eso, cuando el Señor habló de la Santa Cena, Él dijo que había un cuidado muy grande y era con el cuerpo de Cristo. Y entonces la gente cree que el cuerpo de Cristo es ese pancito. Ay, que el pancito yo lo valore. No, el pancito es un símbolo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. El pancito está ahí. El pancito lo hicieron sin levadura, como lo enseña la Biblia. Pero el cuerpo de Cristo no es ese pan. El cuerpo de Cristo es ese hermano que usted dice me cae mal, creído. Uy, tremendo. Ese es el cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 11. Cuando usted come la cena sin discernir el cuerpo de Cristo. La Biblia lo enseña. 1 Corintios capítulo 11, versículo número 29. 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 dice, mire lo que dice: porque el que come, hablando de la Santa Cena, el que come y bebe indignamente, y uno diría, ¿cómo indignamente? Él lo explica, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Que destruya a la gente? No, que me bendiga, que me ayude. Ese es el propósito. ¿Pero para quiénes? Para los que están dentro del cuerpo. Pero si alguien por su enemistad, por su corazón amargado, tiene otros hermanos a los que considera sus enemigos y no los saluda y les retiró la palabra y ahorita los mira mal y los mira por encima del hombro, dice la Biblia, cada vez que tome la Santa Cena, ¿eso qué va a traer? Juicio. Lo mismo que para algunos va a ser bendición, para otros se convierte en juicio y destrucción. Juicio come y bebe para sí. Y le dice el versículo número 30. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Por qué están enfermos? Porque han comido juicio. ¿Pero por qué han comido juicio? Porque se pelean con los hermanos y nunca los llaman, hermano, vamos a hablar, ¿qué fue lo que pasó? Hermano, mire, que es que ese día usted no me habló y yo he tenido como una cosita en mi corazón. ¿Qué fue lo que sucedió? Listo, usted resuelve el problema, hermano. Es lo mejor que podemos hacer en lugar de estar hablando mal de otro hermano que hace parte del cuerpo. Y si los dos se salen y se agarran y los dos, ay, que usted es mi enemigo y entonces usted también, hermano, pues los dos se salieron del cuerpo. Los dos. No, es que solo el primero, no, los dos. Si los dos están como enemigos, los dos se salieron del cuerpo de Cristo con esa actitud. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos han muerto por haber negado el cuerpo de Cristo, al tener enemistades, pleitos, iras contra otro hermano que hace parte del cuerpo de Cristo Jesús. Mi amado hermano, Dios nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Pues hermano, para meternos dentro del cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo, ¿por qué? Porque soy metido, estoy incrustado allá dentro del cuerpo de Cristo. Eso se llama bautismo, fui metido allá. Una vez que yo esté dentro del cuerpo de Cristo y no me salga, todo lo que venga Dios me va a beneficiar. Todo, hermano. Ministración, bendición, todo, hermano, eso va a ser fuego, va a ser bendición para mi vida. Pero si me salgo del cuerpo, como se lo acabo de exponer esta noche, no va a haber sino consecuencias nefastas. Y dice la Biblia, hay muchos por ahí enfermos y la causa es que tienen enojo. No, yo a todos los hermanos me la llevo bien, pero a la mujer, a la esposa, que es una hija de Dios también, la tienen con ira. Al marido, que es un hijo de Dios también, lo miran y cada ratico hablan mal de él y murmuran. Dice la Biblia, está comiendo juicio, está bebiendo juicio. Y todo lo que reciba de Dios, en lugar de bendecirlo, lo va a afectar. Pues yo no lo veo, yo no sé por qué vive tan mal, porque está comiendo juicio. Entonces, hermano, bautismo del Espíritu Santo. Mañana seguimos, hay algo más que quiero decirle. Por ahora vamos a orar y vamos a decirle, Señor, sumérgeme en tu gloria. Quiero entrar, quiero estar dentro de tu presencia. Quiero mantenerme en esa comunión íntima, en esa comunión personal. Quiero beber de lo que tú tienes para mí. Quiero ser lleno de tu espíritu, de beber de esa peña, beber de esa fuente que sale de la peña, que es la bendición de Dios. Señor, gracias por esta palabra que nos permites meditar en esta noche. Señor, tú me estás enseñando hoy y me estás enseñando para que camine en rectitud, para que camine en verdad. La enseñanza es para que yo pueda anhelar el fuego del Espíritu Santo en mi vida, para que yo pueda desearlo. Pero además
de desear ese fuego, además de desear esa presencia, yo necesito darme cuenta de cómo está mi comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Será que he guardado enojos? ¿Será que tengo hermanos a los que considero mis enemigos? ¿Será que hay personas con las que considero que no puedo hablar con ellos porque es que él no habla como yo, o no ora como yo, o no predica como este? No, hay miles de predicadores, pero a todos los tenemos que bendecir porque son el cuerpo de Cristo. No, que es que ese no es bueno porque ese es de otra denominación. No, son el cuerpo de Cristo y los bendecimos. Si hay algo que están haciendo mal, ellos se los arreglarán con el Señor. No me corresponde a mí, no me toca a mí, porque no quiero entrar en el problema de que me salga del cuerpo por mi corazón, por mi entendimiento entenebrecido. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por permitirnos entender que podemos caminar en el fuego tuyo y que no nos va a dañar, al contrario, nos va a beneficiar. El mismo fuego que bendijo y que sacó en victoria a Sadrach, Mesach y Abednego, mató a los otros que querían entrar allá a echarlos. El mismo fuego que los salvó a ellos consumió a sus enemigos y a sus detractores. No hubo un fuego diferente, no, fue el mismo fuego, porque en ese momento se había convertido en un instrumento para Dios. Así que lo que nos bendice a nosotros puede perjudicar al que rechaza la palabra. Es por eso que hoy necesitamos que cada vida, que cada corazón sea puesto delante de Dios. Tú quieres del Señor, te felicito, pero dile: Señor, ayúdame a que mi motivación sea la correcta. Que lo que me lleva a buscarte todos los días es porque te amo a ti. No quiero impresionar a mi mamá, no quiero que los demás me vean, no quiero es agradarte a ti. Porque si mi interés es solamente ser visto o solamente lo externo, corro el riesgo de que ese fuego me consuma y no me bendiga. Yo no quiero eso. Yo quiero estar dentro de tu fuego santificado, bendecido, lleno de la gloria, lleno del poder, lleno de la unción que viene de Dios. Eso es lo que yo quiero. Vivir para ti, agradarte y obedecerte. Mi Señor, muchísimas gracias, porque sé que tu palabra es medicina, porque sé que tu palabra es edificación, porque sé que tu palabra es bendición en nosotros. Hace que nuestras vidas caminen en línea directa con el cielo. Gracias. Bautízanos, métenos en tu cuerpo, sumérgenos en tu gloria. Queremos estar bajo el río de Dios, bebiendo de tu presencia. Permítenos disfrutar de esa bendición abundante, especial y poderosa. Gracias, mi Cristo, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y denle un aplauso al Señor en esta noche que merece la gloria.